Hola, en el día de hoy vamos a ver el uso del tiempo verbal pasado simple en inglés, particularmente en todo lo que afecta al uso en inglés técnico. Entonces, nuestros Learning Objectives o Lesson Objective, el objetivo de este tutorial es comprender, to understand when to use the past simple tense, comprender cuándo se utiliza el tiempo pasado simple, and to learn how to form the past simple tense, aprender cómo es que se forma el tiempo pasado simple en inglés. Veamos. En principio vamos a ver el uso, past simple tense use. Se utiliza para referirnos a actions which started and finished in the past, acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Por ejemplo, Nikola Tesla studied engineering and physics in the 1870s. Nikola Tesla estudió ingeniería y física en la década de 1870. Entonces, Nikola Tesla es acá el sujeto de la oración que podría ser reemplazado por el pronombre he, él. Decir él o decir Nikola Tesla es lo mismo. ¿Para qué hacemos el reemplazo? Para esto, para ver que cómo es que conjugo el verbo en función de he. He studied, y acá tengo la conjugación del verbo, fíjense, en pasado, ¿sí? Acá la tenemos bien marcada, studied, porque tengo que tener presente que el verbo en infinitivo es study, estudiar, y cuando lo paso al pasado simple es studied. Fíjense que la Y desapareció y aparece la I latina ED. Luego, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que en esta oración tenemos esta frase in the 1870s, que sería una expresión que nos marca un tiempo pasado completo, ¿sí? Terminado, finished time word. Claramente ya hemos pasado la década de 1870, entonces se trata de una acción, el estudiar ingeniería y física, que está claramente ubicada en un tiempo en el pasado. Vamos a ver otro ejemplo. The Wright brothers invented the world's first successful motor-operated airplane in 1903. Los hermanos Wright inventaron el primer avión exitoso del mundo operado a motor en 1903. Fíjense entonces que yo tengo the Wright brothers, los hermanos Wright, they, ellos, inventaron, invented the world's first successful motor-operated airplane in 1903. Veamos entonces que invent pasa a ser inventar, invented, y que in 1903 es claramente a finished time word or expression. Es una expresión que marca un tiempo finalizado. Vamos a ver entonces otro ejemplo también referido a the Wright brothers. The Wright brothers were two American aviation pioneers who developed a system of aerodynamic control. The Wright brothers, they were, ellos fueron dos pioneros aviadores norteamericanos que desarrollaron un sistema de control aerodinámico. They were. Fíjense que tengo el verbo be, que está conjugado en pasado simple en función del pronombre they. Otro ejemplo. Sir Isaac Newton was an English mathematician, physicist, and astronomer. Sir Isaac Newton fue un matemático, físico y astrónomo inglés. Entonces, Sir Isaac Newton es como decir él. He was. Entonces acá el verbo be pasa a ser was, porque está en pasado simple, pero conjugado en función de he. Por eso vamos a ver qué pasa con la forma. Cuando yo tengo el verbo be, el verbo ser o estar, que ya hemos visto que es un verbo que es distinto que el resto de los verbos en su funcionamiento. Para you, we o they, los pronombres vos o ustedes, nosotros, nosotras y ellos o ellas, va a ser were. En cambio, para I, he, she or it, yo, él, ella, y para una cosa, va a ser was. ¿Qué va a pasar luego con el resto de los verbos que no sean el verbo be?
Todos los demás verbos en modo afirmativo, en principio lo que va a pasar es que es igual para todas las personas. Por eso acá aparecen todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they. A todos, en principio, se les va a agregar la ed. Ahora bien, puede pasar que cuando estamos frente al modo afirmativo de un verbo que no es el verbo be, a todos los restantes en pasado simple, el verbo va a ser regular, quiere decir que al verbo en infinitivo, así como lo encontramos en el diccionario, se le agrega de o ed y con eso lo convertimos en pasado, o bien que sea irregular. Irregular entonces, ¿qué será? Que no lo voy a convertir en pasado agregándole de o ed, sino que es irregular porque es una excepción, they are the exceptions, y hay una lista que vamos a encontrar generalmente hacia el final de un diccionario o bien en la entrada de cada uno de los diccionarios en el lema donde aparece el significado de un verbo. También va a aparecer o sí la forma en pasado simple de ese mismo verbo, la conjugación. Por ejemplo, un ejemplo podría ser build, construir, built. Ahí está en pasado simple. Go pasa a ser went. Ir, fue, went. Be pasa a ser was o were, es un verbo irregular. Drive, conducir, pasa a ser drove, manejó. ¿Qué pasa con el verbo be cuando lo queremos conjugar en modo negativo? Nosotros habíamos visto que el verbo be es el rey de los verbos. ¿Por qué? Porque no necesita auxiliares para ser transformado en sus modos negativos ni interrogativos en ningún tiempo verbal. Por lo tanto, ahora que estamos mirando el pasado simple, para las personas you, we y they, vos o ustedes, nosotros y ellos, va a ser were not. Simplemente se le agrega el adverbio not. Y para I, he, she o it va a ser was not. ¿Qué pasa en el negativo de todos los otros verbos? Para todas las personas va a ser igual. Entonces voy a tener que decir did not work. ¿Por qué? Porque necesito el auxiliar que me permita poner en modo negativo el verbo en inglés. ¿Cómo vamos a armar entonces el modo interrogativo? De nuevo, para el verbo be, lo que hacemos es intercambiamos el orden del verbo y el pronombre. Voy a decir were you, were we, were they y lo que sea, ¿sí? Were you happy when you were a child? ¿Eras feliz cuando eras un niño? Were they at the cinema yesterday night? ¿Estaban ellos en el cine ayer a la noche? Fíjense qué pasa con las otras personas. I, he, she, or it, was. Entonces de nuevo se invierte el orden. Was I o was he at the university yesterday afternoon? ¿Estaba él en la facultad ayer en la tarde? ¿Cómo vamos a armar el modo interrogativo? Siempre vamos a utilizar, entonces, para todas las formas verbales, salvo para be, vamos a utilizar el auxiliar did. Entonces, did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did we work? Did they work? Así que bueno, espero que hayan encontrado útil esta lección y nos vemos pronto. Gracias por su atención.